Se me ha asignado la conferencia colitis isquémica en el 2026, pues el diagnóstico y el tratamiento. Quiero decirles que yo también estoy hoy de pláceme. Quiero decirles que esta histórica Sí, competencia en que estoy hoy escuchando aquí. somos Ah, campeones, es algo que América Latina lo está disfrutando muchísimo y cómo quisiera yo seguir celebrando este importante triunfo de nuestros campeones. Y estoy con los dominicanos, que fueron subcampeones, mis grandes amigos, mis grandes hermanos. Esto está en la casa, este campeonato. Pero me corresponde a mí hablar de cosas mucho más sencillas hoy día. Mil felicitaciones a nuestros héroes de Venezuela por este lindísimo campeonato mundial. La conferencia que voy a dictar hoy día está basada fundamentalmente en esta guía del Colegio Americano de Gastroenterología y creo que hasta el momento nada se ha producido científicamente superior a esta excelente guía que se va a discutir esta noche. La colitis isquémica, entonces, como algo importante para tener en cuenta, es que hoy día ya no se recomienda que se llame colitis isquémica porque la fase inflamatoria no es documentada en los pacientes. Por eso cada día se está recomendando que se hable mejor de isquemia crónica. En esta presentación, de manera indistinta, se va a mencionar de esa manera. Conceptos claves: es la forma más común de isquemia gastrointestinal y se estima que el 9 a 24% de los pacientes hospitalizados por sangrado digestivo inferior se debe a la isquemia colónica, a la colitis isquémica. Y usualmente es una enfermedad de adultos mayores cuya edad promedio de presentación son de 72 años. Se ha encontrado que los años son un factor de riesgo. De 70 a 79 años versus 50 a 59 años, el riesgo relativo es 3.7 veces. Y se ha encontrado a lo largo de los años que cada día hay más colitis isquémica. Y se debe fundamentalmente al aumento de la longevidad, ya que hoy día las patologías crónicas son controladas de manera más satisfactoria. Globalmente la mortalidad es 4 a 12%. Se ha encontrado que en las mujeres es más frecuente que en los hombres. Las mujeres representan 57 a 76%. Y algo importante, en personas menores de 50 años, la relación mujer a hombre es 1.8 a 1. Y se ha encontrado que la gente mucho más joven, cuando hace isquemia colónica, más de la mitad están consumiendo anticonceptivos orales. En los hombres, la enfermedad es más severa y 9.5 veces son sometidos más a cirugía y tienen factores de riesgo que se ha encontrado en esta patología son múltiples. Aquí sencillamente yo voy a decir es que la hipertensión arterial, fibrilación auricular, insuficiencia cardíaca, otras condiciones como el EPOC, diabetes mellitus, enfermedad renal, medicamentos como diuréticos, antiinflamatorios, digoxina, los medicamentos que producen estreñimiento están implicados en esta patología. Procedimientos quirúrgicos como la cirugía aortoilíaca, el bypass cardiopulmonar, infecciones como la E. coli, citomegalovirus y edad avanzada, más de 70 años, provee un riesgo de 3.7 veces. Recientemente se ha insistido nuevamente en que el intestino irritable y el estreñimiento pueden tener asociación con esta enfermedad. Aquí yo debo decir cosas muy importantes. Asociación no significa causalidad. Nadie sabe cuál sería la fisiopatología de esta asociación, pero se ha inferido que en el síndrome de intestino irritable, vamos aquí a decir ahorita que el síndrome de intestino irritable es una patología orgánica con múltiples alteraciones. Lo que no tiene es un marcador biológico. Y entre las alteraciones que hay en el SII está descrito un aumento de la actividad simpática y esto podría teóricamente impedir la vasodilatación de los vasos rectos que están irrigando muchas partes del colon. Y en el estreñimiento se especula o se concibe que el aumento de la presión intraluminal en los pacientes con estreñimiento puede hacer que en un momento determinado se disminuya el flujo sanguíneo a los sitios vulnerables de esta patología.
Esta entidad se produce fundamentalmente, y esto es un concepto contundente de mi presentación, porque hay disminución del flujo o insuficiente circulación que puede comprometer el metabolismo del colonocito. Y esa célula epitelial del colon o esta disminución del flujo puede tener alteraciones estructurales, paracidótico y finalmente disfuncional y puede morir este colonocito. Y cuando hay la reperfusión, puede haber un daño adicional. Quiero enfatizar entonces que no hay una oclusión de un vaso sanguíneo mayor, no. Son los vasos rectos que, como no tienen la capacidad de suministrar suficiente sangre en un momento determinado, cuando hay hipotensión O desapercibida, resuelves tú, puede aparecer esta porque si no patología. te... Se clasifica como tipo 1 la isquemia colónica o la colitis isquémica cuando no hay causa identificada y básicamente es una isquemia localizada no oclusiva. Y hay pacientes que tienen entonces la misma patología, pero tienen claramente han tenido hipotensión y uno lo ve en los hospitales, gente con hipotensión, bajo gasto, un infarto del miocardio, que baja el gasto cardíaco, puede haber posteriormente una colitis isquémica. Y por supuesto, una cirugía aórtica puede llevarla. Se han descrito 3 áreas vulnerables en las cuales el riego sanguíneo del colon debe a la confluencia de 2 sistemas arteriales. Pero aquí me voy a referir fundamentalmente a este que se llama el punto de Sudeck. Esto es importantísimo. El punto de Sudeck es un punto en el cual el colon que está en ese sitio, en el sigmoides, puede sufrir colitis isquémica. Y antes de que lo olvide, tengo una paciente mía de 78 años que vi hace 3 días, que lleva un año con diagnóstico de colitis ulcerativa distal. No ha respondido a la mesalazina, tiene una isquemia colónica crónica. Esta señora tiene patología debida a una isquemia colónica crónica y le ha producido una estenosis en ese sitio y una colitis ulcerativa. Ten en cuenta entonces que esta patología puede dar ahí de manera segmentaria. Otro punto es el punto de Griffin, en el cual el arco de Riolan, que es una arteria que comunica ambos sistemas arteriales, se ha descrito que en muchas personas, 18%, y en otras series más frecuente, hay ausencia o hipoplasia de la arteria marginal de Drummond, y esto predispone a esta gente a esta patología. Y también, aunque rara, pero también se encuentra, hay una colitis isquémica en el colon ascendente. Y esto tiene implicaciones clínicas y de severidad que aquí serán comentadas brevemente. Hay unas definiciones en la colitis isquémica como la duración del daño. Con base en eso se han descrito que hay colitis isquémicas reversibles en las cuales hay una lesión de la mucosa superficial y de la submucosa. Demora 3 días aproximadamente la sintomatología. Otra se llama transitoria. Son definiciones que han hecho en diferentes series. Hay un compromiso global, hay dolor y sangrado. Recurrente. En el pasado se pensaba que esto no recurría y esto sí puede recurrir. Se ha encontrado que hasta 15% de los adultos mayores pueden tener episodios recurrentes de colitis isquémica. Y puede dar a veces colitis ulcerativa crónica o segmental, como la que yo acabo de contar, que tiene mi paciente que lleva un año con diagnóstico erróneo de colitis ulcerativa. Y yo la vi en consulta porque, como no respondía al 5-ASA, le iban a someter a terapia biológica. Y en mi concepto, preferí hacer, no me cuadraba la cosa, y tienes una isquemia en el colon sigmoide. Y claramente hay estenosis isquémica en 10 a 15%, tienen dolor abdominal crónico los pacientes, y a veces mucha gente está asintomática y en la colonoscopia se encuentra la estenosis. Afortunadamente, esta se puede resolver en 2 años aproximadamente. Otra clasificación o nomenclatura es que hay una colitis isquémica gangrenosa y no gangrenosa. La no gangrenosa es la inmensa mayoría, afortunadamente. Y la no gangrenosa se clasifica como severa, moderada o leve. Y la localización, voy a hacer un énfasis muy importante aquí ahorita. Y es que puede haber pancolitis isquémica
Pero hay una colitis que es supremamente grave, muy seria, que es la colitis aislada del colon derecho. Afortunadamente, es muy rara. Colitis izquierda, que es la mayoría, 55% unión recto-sinoidea, 25% la unión en la flexión esplénica, rara vez hay isquemia rectal. Y esto es importantísimo, porque la colitis ulcerativa usualmente empieza por el recto. Es muy raro que una colitis ulcerativa no afecte al recto. Es lo contrario a esta patología. Por eso los clínicos, cuando hacen la coloscopia, están muy atentos que no todo es colitis ulcerativa. Con respecto a la sintomatología, el sangrado rectal no es grave, no es severo, rara vez hay anemia, puede haber diarrea sanguinolenta y el dolor es leve generalmente. Ocasionalmente es moderado. En contraste, cuando la colitis está del lado derecho, esto es fundamental, la parte clínica. Cuando el compromiso es derecho, hay un dolor intenso y muy poco sangrado. El sangrado es mínimo y este dolor es tan intenso que muy frecuentemente el paciente de manera muy precoz es visto por cirugía. Y en esos casos hay que descartar una oclusión del tronco de la arteria mesentérica superior. De esa manera, entonces, la colitis isquémica aislada del lado derecho, no una pancolitis, no, del lado derecho, de un dolor muy severo, puede no sangrar y tiene un peor pronóstico, una alta mortalidad. Por eso se requiere, cuando este cuadro clínico está presente, que se descarte con una angiotomografía de 3 fases una oclusión de la arteria mesentérica superior. En cambio, otros segmentos, y aquí esto lo estoy reiterándolo para enfatizar, que es un dolor abdominal leve, a veces moderado, diarrea con sangre. Y el sangrado rara vez produce inestabilidad hemodinámica y el pronóstico usualmente es favorable. Insisto, el dolor es leve. La mayoría de los casos de isquemia crónica son autolimitados y quiero enfatizar nuevamente que puede recurrir. El perfil clásico son pacientes adultos mayores, 80% de los casos. Mujeres más frecuentemente. Las patologías que hay que preguntar en la urgencia, a veces el gastroenterólogo se olvida que la endoscopia y la colonoscopia es una parte muy pequeña de la especialidad, muy pequeña. Es una habilidad técnica hacer los exámenes, si quieres, habilidad cognitiva, mucho más profunda. Paciente hay que preguntar si tiene hipertensión, tiene diabetes, problemas cardiovasculares, fibrilación auricular, tiene insuficiencia renal crónica, eso hay que mirarlo en la urgencia. Y hay otros pacientes que son jóvenes, y este es el paciente atípico, pero se caracteriza porque en ellos hay que buscarles urgentemente un estado procoagulante. Son individuos jóvenes que pueden tener deficiencia de factor 5 factor 5 de Leiden mutado, anticuerpos antifosfolípidos, lupus, vasculitis. La cocaína, hemos visto en pacientes jóvenes que consumen cocaína y les puede traer isquemia colónica. El tabaquismo, la paciente que yo mencioné aquí ahorita, tuvo tabaquismo pesado muchos años antes. El estrés físico extremo, la gente que son corredores de carreras de fondo y también dietas extremas, este es el perfil del paciente atípico. Entonces, la gente joven hay que buscarle patologías predisponentes. El diagnóstico es fundamentalmente la historia clínica, eso se puede olvidar. Y la historia clínica será también elaborada como el doctor sepa medicina. Siempre hemos dicho nosotros que el paciente tiene lo que el médico sabe. Si el paciente solo hace endoscopia, estará propenso a hacer endoscopia a todo el que llegue. Yo he salido a mi residente, ese paciente tiene una arritmia cardíaca, no le haga endoscopia, que esa no se resuelve con endoscopia. La historia clínica, que edad tiene, es fumador, hipertenso, etcétera. Tomografía abdominal simple y con contraste y la colonoscopia, estos son los pilares para el diagnóstico. Pero voy a dejar con un mensaje contundente, es que el TAC abdominal con contraste es la primera línea del diagnóstico. Le decimos a la gente que está propensa a hacer colonoscopia que se espere un momento. La primera línea es la tomografía, porque ella permite detallar la distribución y fase de la enfermedad.
la severidad, si hay gas en la vena porta, si hay neumatosis lineal, si hay megacolon, y se puede ver gas en la vena porta, gas en las paredes intestinales, y esto inmediatamente hace el diagnóstico. Insisto, primera línea de diagnóstico es la tomografía. Y se ha visto que los verdaderos expertos pueden encontrar lo que se llama el signo del doble halo o el signo de la diana en la tomografía, y se considera patognomónico. Y esto muestra aquí una hiperdensidad de la mucosa y de la capa muscular con edema de la submucosa. Y se puede ver ahí engrosamiento de la pared, y los radiólogos la han clasificado como leve de 3 a 6 milímetros o como severa más de 12 milímetros. Banderas rojas lo vienen a buscar urgentemente al cirujano. Bueno, en realidad, cuando un paciente llega a la urgencia, debe ser manejado conjuntamente con el cirujano. Conjuntamente, aunque no haya evidencia de la cosa se va a poner grave. Pero banderas rojas que obligan ya a cirugía inmediata es gas en la vena porta, neumatosis intestinal, burbujas lineales de gas. Y esto que se ve en el RX simple de abdomen, que se llama el thumbprint o huellas digitales, unas densidades, como se ve aquí, unas densidades redondeadas a lo largo de los lados del colon que está distendido, el gas que tiene distendido, y se ve este thumbprint que hay aquí. Son causados por hemorragia y edema subepitelial que protruyen hacia la luz. Duran 6 a 9 días, pero debo decir que es sugestivo, no es específico de colitis isquémica. La coloscopia, entonces, es un examen que se utiliza como segunda línea fundamental cuando hay casos dudosos y debe hacerse en las primeras 48 horas. Se recomienda no insuflar o aire ambiente o que un coloscopista experto lo haga con mínima insuflación de aire. Se recomienda que sea con CO2 por varias cosas. Si se echa mucho aire, se aumenta la presión intraluminal y se puede aumentar la isquemia o la compresión de los vasos, pero aumenta la presión. Y siempre habrá que hacer biopsias, excepto cuando hay necrosis, porque la colitis isquémica, la colitis ulcerativa, la colitis por plesiomona, los que ven difíciles, todas son idénticas colonoscópicamente hablando. Por eso la historia clínica es fundamental. Y no hay colonoscopia, por supuesto, no habrá que hacerla cuando hay peritonitis aguda o hay neumatosis. Estas son alteraciones típicas, características, como se ve aquí, unas úlceras lineales a lo largo del colon. Y este signo, que fue escrito por el doctor Zuckerman hace muchos años, se llama el signo de la franja única. Se considera el único hallazgo confiable a la colonoscopia de que se trata de una colitis isquémica, el único. Que a diferencia de otras colitis, pueden ver que es una franja única, y el doctor Zuckerman describió que medía usualmente menos de 5 centímetros y 90% de las veces está en el colon izquierdo, que es de buen pronóstico. Casos más avanzados como este, se puede ver nódulos negros cianóticos, úlceras profundas, y se ha encontrado entonces en una clasificación, la clasificación endoscópica de Fabian, que hay un estadio leve en isquemia limitada a la mucosa, petequias, pequeñas erosiones, ulceraciones. Yo quiero recomendarles y que el doctor Beitía, por favor, distribuya el libro que editamos sobre las alteraciones endoscópicas de la enfermedad inflamatoria intestinal, porque es importantísimo. No todas las erosiones, no todas las úlceras, no todo el sangrado del colon es colitis ulcerativa. Hay que ampliar el espectro. Aquí dice, por ejemplo, que uno ve esta colitis, que aparte esta estadio leve, y puede uno pensar que es una colitis ulcerativa. Aquí, cuando está aquí el estadio 2, que es moderada, la isquemia se extiende ya más profundamente, hay úlceras grandes y áreas necróticas descamativas. Si un médico no experto mira esto de manera apresurada, puede pensar siempre que es enfermedad inflamatoria. Y obviamente, una isquemia transmural en que hay necrosis, aquí hay que terminar urgentemente la colonoscopia. Histológicamente, los patólogos expertos encuentran solo las fantasmas y el infarto focal de las críticas. Estos son patognomónicos, aunque son raros.
Esto quiere decir que en un servicio de gastroenterología, en ese hospital debe haber patólogos expertos en patología digestiva y hacer reuniones periódicas. No sé qué pasará en Venezuela, pero en Colombia uno toma biopsia y un mes de un patólogo y otro mes de otro patólogo y nunca se reúne patólogo y gastroenterólogo. Son unidades de servicios, unidades de negocios sueltas, pero no existe el concepto de que deben trabajar juntos estos individuos. Brevemente, entonces, este es el espectro. Hay un estadio leve, hay edema en parches, eritema, petequia, daño limitado. Ya estadio 2, hay úlceras superficiales. Eso está diciendo que la mucosa está comprometida. Puede haber pseudomembranas. Para una persona no experta puede pensar que es un clostridio difícil y no es así. El estadio 3 ya hay nódulos y el estadio 4 ya es algo sumamente ominoso. Hay signos ominosos en estos pacientes: hipotensión sistólica, taquicardia, el BUN elevado, hemoglobina disminuida, HDL elevada, sodio bajito, leucocitosis, que es de mal pronóstico. Biótico diferencial es amplio, pero lo voy a detallar aquí. La colitis isquémica, la sintomatología lleva horas, la ulcerativa primaria días a semanas, infecciosa días. Por eso, todo paciente adulto mayor con diarrea y sangrado, la recomendación nuestra es que le haga un film array, que haga una panel gastrointestinal con biología molecular. La distribución en la isquémica es segmentaria, están clarísimos los márgenes. La ulcerativa, con algo de semiología, empieza por la recta. En la infecciosa, eso es variable. La afectación rectal en la isquémica rara vez se compromete. En la ulcerativa siempre se compromete. La edad de la isquémica son gente adulta mayor. La ulcerativa primaria, cualquier edad. Colitis infecciosa, cualquier edad. Aquí la historia clínica va a ayudar. Factores de riesgo, aquí el gastroenterólogo debe recordar que el corazón existe, que existe el riñón, existe el pulmón. En la isquémica está esto, en la ulcerosa habrá que recordar que deja de fumar y le aparece la enfermedad. Bueno, no siempre, es para decir que el tabaquismo, lamentablemente, mucha gente se protege con el tabaquismo, pero no hay que decirle, sigue fumando para que no le colitis ulcerativa. No, estos son hallazgos epidemiológicos. Y la tomografía muestra alteraciones características que el radiólogo experto que trabaja con el grupo de gastroenterología le puede ayudar a uno. La endoscopia extrae el signo de la lesión simple, única. La ulcerativa tiene inflamación continua, no hay respetadas. Si está crónicamente la enfermedad, habrá pólipos postinflamatorios, que en la antigüedad se llaman pseudopólipos, son pólipos postinflamatorios. La calprotectina está elevada, por supuesto, en la isquémica, por supuesto, pero muchísimo más en la ulcerativa primaria. Aquí voy a aprovechar para decir que las enfermedades son multifactoriales y un solo factor no hace el diagnóstico. Todo en conjunto permitirá finalmente hacer el diagnóstico. Entonces, en la enfermedad leve habrá síntomas típicos: dolor, sangrado, sin factores de riesgo adicionales y anatomía segmentaria es normal. Se observa el paciente y se hidrata. La moderada ya tiene más cosas. El sexo masculino es ominoso, ya anuncia de que la enfermedad se va a complicar. Hipotensión, taquicardia, BUN elevado, enfermedad severa, todos los factores de riesgo y su abdomen agudo. El tratamiento, la enfermedad leve, medidas generales, nada por vía oral, suplencia intravenosa de líquido, optimización cardíaca, suspensión de medicamentos inductores de estreñimiento, incluyendo los inmunomoduladores. La enfermedad moderada, ya hay factores de riesgo, hay taquicardia, alteración de los laboratorios, dolor intenso. Cuando yo estaba en el hospital, siempre que tenía paciente con isquemia colónica, aunque fuera leve, llamaba al cirujano. En la moderada hay que llamar. Y en la moderada ya se utilizan antibióticos de amplio espectro. Es un manejo igualmente conservador continuo. Y si llega a aparecer signos de isquemia derecha, urgente cirugía. Y por supuesto que la enfermedad grave, que afortunadamente es la minoría,
síntomas peritoneales o hallazgos radiológicos como neumatosis, gas portal, colonoscopia, si uno tiene el coraje de hacerla, ver la gangrena, esto es cirugía. Conclusiones de mi presentación. Un mensaje claro es que solo el 9% es la tasa de diagnóstico correcto en la presentación inicial. Esto quiere decir que la isquemia crónica es una entidad clínica, es una emergencia y frecuentemente está subestimada y mal diagnosticada. Yo confío y estaría muy feliz de que estos magníficos estudiantes, como el doctor Pérez que tengo a mi lado, personas interesadas en el conocimiento, desde hoy en día no olviden que el adulto mayor con rectorragia tiene todo una cantidad de patologías que hay que descartar. Es responsable esta enfermedad del 9 al 20% de la gente que se hospitaliza por sangrado rectal. 80% ocurre en adultos mayores de 60 años y quiero decir que la gran mayoría son mujeres. Los casos severos tienen una mortalidad hasta del 79% cuando se retrasa el diagnóstico y clínicamente se confunde con frecuencia con enfermedad inflamatoria y con diverticulitis. Queridos amigos y hermanos, muchas gracias, muy amables por su atención.